Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en este ciclo de transmisiones en vivo desde la Izquierda Diario Bolivia. Les invitamos a quedarse junto a nosotros y a los panelistas que nos acompañan desde el país de Venezuela y desde Bolivia, que, bueno, vamos a discutir en torno a lo que se ha conocido, o lo que se ha denominado como, no sé, el proyecto del socialismo del siglo XXI en Bolivia, perdón, en Latinoamérica. Antes de presentar a los panelistas, quisiera compartir con todos ustedes algunas ideas a modo de introducción. Creo que la crisis mundial por el coronavirus ha impulsado muchísimas discusiones en torno de hacia dónde nos dirigimos como sociedad. El capitalismo funciona, podemos continuar con el capitalismo, y bueno, vemos que todos los días las condiciones de vida de las y los trabajadores son cada vez más precarias. Muchos trabajadores no pueden enfrentar la crisis del coronavirus porque no cuentan con servicios básicos, como agua, elementalmente, ¿no? Algo que creeríamos que todos tenemos en nuestros hogares, o porque sufren el hambre que se impone desde la obligación de estar en cuarentena y no poder trabajar y generar recursos para sus hogares. O también muchos se preguntan o nos preguntamos de dónde vamos a pagar el alquiler o cómo pagamos la cuota del banco, ¿no? O tal vez las distintas deudas que podemos adquirir en el transcurso de nuestras vidas. Y bueno, ni hablar del acceso al precario sistema de salud público que tenemos en Bolivia, en Venezuela y seguramente en muchos países de Latinoamérica y el mundo. Ante esta situación, varios o distintos intelectuales se han ido posicionando de distintas formas, ¿no? Muchos empiezan, bueno, algunos empiezan a hablar sobre la necesidad de reorganizar o organizar la sociedad de una forma distinta y teorizan cómo sería esa reorganización de la sociedad. Se recupera mucho, no sé, lo valor de lo común, de la solidaridad y, bueno, de la importancia de la acción colectiva y de la organización colectiva para que se garantice que, por ejemplo, muchos de los trabajadores podamos subsistir a esta crisis de coronavirus, donde vemos que muchos gobiernos no. Somos de última importancia para ellos, ¿no? Pero algunos, o muy pocos de esos intelectuales, empiezan a recuperar algunas ideas de Carlos Marx y plantean que a esta crisis solamente podemos afrontarla con medidas o con medidas de carácter del socialismo, ¿no? Por otro lado, es de conocimiento general que la palabra socialismo ha sido instrumentalizada por varios gobiernos en Latinoamérica durante por lo menos 20 años, ¿no? Bueno, mucho más si tomamos en cuenta la experiencia de Cuba. Pero, por ejemplo, el chavismo durante 20 años en Venezuela ha utilizado el concepto de socialismo, ¿no? Ha reivindicado el socialismo como si fuera su bandera para propagandística ante el pueblo trabajador venezolano, o el socialismo comunitario que se implantó en Bolivia durante 14 años a cabeza de Evo Morales y demás, y bueno, la mayoría de las personas que nos están viendo en este momento seguramente Bolivia y pueden comprobar totalmente esto, ¿no? El gobierno del MAS se ha llenado la boca de socialismo durante estos casi 14 años y bueno, como hemos visto, estos dos proyectos, Venezuela y Bolivia, durante estos últimos meses, o sea, dentro de lo que es la prensa en el mundo, se ha expuesto distintas situaciones de esos dos países. O sea, por supuesto que tienen similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Por ejemplo, en Venezuela, el chavismo de Maduro enfrenta hasta el día de hoy una crisis en todos sus niveles, una crisis en tanto, por supuesto, social, política y económica, y está siendo amenazada permanentemente por una fuerte injerencia norteamericana. En tanto, o sea, o en diferencia, en Bolivia se consolidó un golpe de Estado en manos de la ultraderecha y del imperialismo, aplaudido por la clase media, como punta de lanza tenían a policías y militares comprados por uno de los cívicos como Camacho, pero el MAS supo, después de más de una década, mantener el poder en condiciones económicas que le favorecieron por los precios de las materias primas, pero también por tener, digamos, una mayoría de los sectores de la población,
una estabilidad social relativa, de la que podríamos hablar demasiado, pero que para mantener esa estabilidad social muchas veces ha tenido que pactar con muchos sectores de la burguesía, como por ejemplo para el pacto que realizó con la burguesía para la Asamblea Constituyente del 2018 y muchas veces, por ejemplo, tuvo que burocratizar las instancias de decisión de los trabajadores y bueno, más allá de las particularidades de cada país y la palabra socialismo relacionada erróneamente a lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, ha quedado lamentablemente cuestionada por importantes sectores de la vanguardia obrera, los indígenas, la juventud, el movimiento de mujeres, las diversidades LGTBI, que ya venían decepcionados de lo que fue la experiencia de lo que se denominó como el socialismo real, que durante la horrible experiencia del estalinismo durante el siglo XX, particularmente ya en Rusia, pues destruyó prácticamente muchas de las esperanzas y de las ilusiones de transformar el mundo, ¿no? Y bueno, viene a pasar algo muy parecido con lo que es el socialismo del siglo XXI en este momento, ¿no? Como mencioné, la palabra socialismo ha sido duramente cuestionada por estas experiencias que nosotros creemos, y es por ello que nosotros hacemos este conversatorio, porque creemos que es muy importante discutir cómo entendían el socialismo Marx, Engels, Lenin y Trotsky, que son para nosotros dos pensadores fundamentales del pensamiento y la teoría socialista. Y bueno, contrastar ese pensamiento en las reflexiones que podemos tener ahora en torno a lo que significa el socialismo del siglo XXI, en sus experiencias concretas en Bolivia y Venezuela. Entonces, bueno, para ello teníamos el placer de contar con la participación de dos personas, de dos compañeros de nuestra internacional. Y bueno, desde Venezuela tenemos al compañero Ángel Arias, sociólogo y miembro de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, LTS. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria y bueno, esperemos un momento porque ya vamos a empezar con la ronda de preguntas. Gracias por tu participación. Y bueno, por Bolivia tenemos a nuestro camarada y compañero Carlos Cornejo, corresponsal de la Izquierda Diario Bolivia y militante de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, LORSI. Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, gracias y hola Ángel también y a todos los que nos están oyendo. Gracias por la invitación. Hola, Carlos. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por su participación. Y bueno, sin más preámbulos, hemos empezado un poco tarde por algunas fallas técnicas relacionadas al Internet. Sabemos que en la cuarentena muchas personas están en casa y bueno, lo usan masivamente. Bueno, quiero recordarles a los panelistas que nos acompañan que tendremos alrededor de 10 minutos para responder cada pregunta. He organizado la ronda de preguntas en 3 bloques, ¿no? La primera parte, que es con la que vamos a iniciar en este momento, habla sobre el balance del chavismo y la experiencia del MAS en lo que ha implicado el socialismo del siglo XXI en la experiencia latinoamericana, específicamente en esos 2 países, ¿no? Y quisiera empezar con Ángel. ¿Te parece bien, Ángel? Sí, como quieran. Bueno, mira, Ángel, quisiera que que tú como compañero venezolano nos comentes sobre, o sea, lo que tú crees que sería el significado para las y los trabajadores venezolanos de lo que se denominó como socialismo del siglo XXI con Chávez. Contarnos un poco de qué características crees que tuvo el respaldo popular que mantuvo durante bastante tiempo, cómo el chavismo derrotó el intento de golpe de Estado en el 2002, ¿no? Podemos recordar un poco sobre eso, y cómo ha evolucionado ese respaldo social hasta nuestros días con Maduro en el poder. O sea, qué diferencias también habría en ese matiz de Chávez y Maduro, ¿no? Y cuál fue el rol del imperialismo transversalmente en todo este proceso, ¿no? Adelante, Ángel, te escuchamos. Dale. Bueno,
voy a tratar de colocar algunos elementos de balance, ¿no? En función de todas estas cuestiones que me estabas planteando. Digamos, como definición tendríamos, ¿no?, que plantear que el chavismo vino a significar un proyecto político que levantó, que generó enormes expectativas en las mayorías trabajadoras y pobres de nuestro país. Sin duda es el proyecto político que en la historia contemporánea del país ha levantado la mayor, digamos, cantidad de apoyo masivo, de expectativas populares, ¿no? El chavismo es producto de una profunda crisis del régimen político anterior, ¿no? Nuestro país, históricamente, y sobre todo desde el inicio de la explotación petrolera a principios del siglo XX, fue siempre una nación con características semicoloniales subordinada a la órbita de las grandes potencias, en específico de los Estados Unidos. Los regímenes políticos, de alguna u otra manera, mayor o menor medida, expresaban esta subordinación. Digo, eso es un elemento que tendríamos que tener, un primer elemento a tener en cuenta. El puntofijismo, como se llamó el régimen político que les presidió al chavismo aquí, era un régimen político totalmente alineado con el imperialismo norteamericano. Por otro lado, este régimen político entra en una profunda crisis porque hay una crisis económica, estructural, de lo que se ha dado a llamar aquí el capitalismo rentístico, ¿no? O el modelo rentístico, que en realidad es un poco superficial porque la cuestión de fondo es el carácter dependiente y semicolonial del capitalismo venezolano, ¿no? Eso, entre otras cosas, lo hace rentista. Pero bueno, digamos que esta crisis que comienza a finales de los 70, se desarrolla dramáticamente en los 80, tiene un punto de inflexión muy importante con una gran revuelta social, una rebelión que está en febrero del 89, ¿no? Marca toda una década de los 90 de crisis social, de ascenso de luchas y de crisis política del régimen que había. Fractura de las Fuerzas Armadas, gran deslegitimación de los distintos organismos del Estado, producto de todo ese resquebrajamiento, ¿no? Desde la crisis social que trajo consigo, por supuesto, profundización de la pobreza, todo un giro neoliberal de ataques a las condiciones de vida de las masas, privatizaciones, despidos, precarización laboral, etcétera, etcétera. Sobre todo ese caldo de cultivo, esa ebullición de luchas que había y la crisis de ese régimen, se monta, ¿no? Viene el chavismo a significar una gran expectativa, ¿no? De conquistar mejores niveles de vida, ¿no? Para los sectores obreros y populares. Efectivamente, el chavismo contó con ese gran respaldo y se propone lo que podríamos llamar una suerte de reordenamiento de la economía nacional y del régimen político en clave tibiamente nacionalista, ¿no? Diríamos nosotros tibiamente porque es un nacionalismo o fue un antiimperialismo que realmente fue muy tímido, ¿no? En las medidas a tomar, ya lo explicaremos, pero digamos que ese es el contenido, ¿no? Hay una aspiración en el chavismo de mayor autonomía política, ¿no? de Venezuela frente al imperialismo y de renegociar los términos en los que el país se entendía con los capitales imperialistas, ¿no? En este camino de reordenar era clave el aspecto petrolero porque es el centro de la economía nacional, ¿no? En los intentos de Chávez de tener un mayor control por parte del Estado, ¿no? De la principal industria del país, de la industria petrolera y algunas y otras reformas económicas, choca con la oposición de toda la reacción burguesa, la reacción política del régimen neoliberal anterior y también, por supuesto, con la posición del imperialismo norteamericano, quienes intentan derrocarlo más de una vez, le dan un golpe de Estado, luego hacen un saboteo
profundo de 2 meses a la industria petrolera, combinado con un lockout patronal también durante 2 meses. Frente a esos intentos, fue clave la movilización obrera y popular para desbaratarlos, para derrotar el golpe de Estado de abril de 2002, que triunfó por pocas horas, ¿no? Como por unas 40 y tantas horas, como para derrotar el lockout patronal de 2 meses y el sabotaje de la industria petrolera, ¿no? Luego de esto, el chavismo logra asentarse, ¿no? Se asienta el régimen político, derrotadas estas intentonas. Sin embargo, no hay un cambio profundo en la estructura económica del país, ni tampoco lo hay en la relación de Venezuela como nación con el capitalismo, con el capitalismo mundial. Es decir, a pesar, son elementos que pueden pensarse paradójicos, porque a pesar de que como régimen político el chavismo fue el régimen político más ubicado a izquierda en la historia contemporánea del país, con mayores niveles de autonomía política con relación al imperialismo, con choques como los que acabo de comentar. Sin embargo, a pesar de eso, eso no significó que el país rompiera con las ataduras económicas estructurales a la dominación de los capitales imperialistas. ¿Eso en qué se concreta? Para que se entienda. Por ejemplo, Venezuela tiene una relación con el capitalismo mundial donde su papel históricamente asignado fue la de un país que fuera monoproductor y monoexportador de una materia prima, el petróleo, ¿no? De materia prima hacia las grandes naciones capitalistas, e importador de todos los productos industriales de la industria de los países capitalistas. Eso le marca una debilidad enorme, ¿no? Al país, una relación de dependencia y marca también su atraso económico, porque el desarrollo de sus capacidades productivas siempre está atrofiado, siempre está anulado, porque el mecanismo es obtener ingresos de la renta petrolera y con la renta petrolera, a su vez, comprar todos los productos que nos vienen de las grandes potencias capitalistas. Mientras las capacidades productivas nacionales quedan siempre anuladas, ¿no? y atrofiadas. Esta relación de dependencia no varió e incluso se profundizó. A pesar de todo el enfrentamiento con los Estados Unidos, a pesar de que el chavismo, con Chávez, digamos, como el hombre fuerte de la nación, representando a la nación frente a los capitales imperialistas, colocó ciertos límites y renegoció algunos términos. Aún así, esta relación, esta debilidad de Venezuela con relación al capitalismo mundial se mantuvo. Las capacidades productivas del país no solo no se desarrollaron, sino que fueron deteriorándose. El rentismo se profundizó. Y otros elementos que están asociados a eso, como la deuda externa, por ejemplo, que es un mecanismo histórico de expoliación del capital financiero internacional sobre los pueblos. Venezuela no solo mantuvo ataduras con la deuda externa, sino que profundizó también el problema de la deuda externa, que pesa hoy terriblemente. Chávez no solo reconoció la deuda externa de los gobiernos neoliberales anteriores, con muchos elementos de fraude de esa deuda, sino que él mismo comenzó un proceso brutal de endeudamiento del país con los capitales imperialistas, hipotecando el futuro del país, cosa que vino a pasar factura recientemente, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno negoció con el capital petrolero, con las transnacionales, nuevos términos de intercambio. Básicamente, ¿en qué consistía el nacionalismo, digamos, de Chávez en el sector petrolero? En colocarle nuevos y mayores impuestos a los pulpos petroleros y en establecer que cualquier incursión que se hiciese en el petróleo nacional tenía que ser de los pulpos petroleros transnacionales asociados
con la industria petrolera, con la empresa petrolera pública nacional, que es PDVSA. Entonces, el Estado se asociaba con los pulpos petroleros transnacionales que tenían ya casi un siglo explotando y haciéndose ricos con los recursos nacionales. Chávez establece no la expulsión de las petroleras transnacionales. En Venezuela nunca se expulsaron las grandes petroleras, nunca se expulsó el capital transnacional. Se estableció que se asociaran con la empresa petrolera pública en una relación de mayoría accionaria, ¿no? Digamos que las condiciones, el tibio nacionalismo consistió, en este caso específico, en poner como condición que tenían sí o sí que asociarse con la empresa pública estatal y que la empresa pública estatal tenía que tener una mayoría de acciones en esas asociaciones. Entonces, a las transnacionales petroleras se las convirtió en socias, ligeramente mayoritarias, pero en socias, no se las expulsó. Es decir, otro gran problema que arrastra nuestro país sigue existiendo. El petróleo nacional siguió siendo fruto de riquezas que se generan en el país con los recursos nacionales, con la fuerza de trabajo nacional, con la infraestructura nacional, pero que va a parar a los países, a los países imperialistas como consecuencia de las ganancias que las petroleras repatrian y llevan. Son riquezas, excedentes nacionales que se generan en el país, pero que no se quedan en el país para el desarrollo nacional, sino que van a las principales potencias capitalistas. Este elemento se mantuvo no solo en el sector petrolero, sino que el capital transnacional estuvo en todo digamos, en todo el conjunto de la economía. Entonces, esto es clave para ver luego, asociado a esto, digo, para ir redondeando, hay también un elemento nacional muy importante. Al tiempo que había como hubo hubo bastante ingreso petrolero, el ingreso petrolero sirvió, por supuesto, para ampliar beneficios con, digamos, concesiones, ¿no? Para el movimiento obrero y popular. Se amplió la capacidad de consumo, se redujo la pobreza, se amplió el acceso a la seguridad social, el acceso, digamos, a la educación pública, a la salud. Todo esto se dio, pero al mismo tiempo, grandes sectores de la burguesía nacional fugaban la renta petrolera que el Estado le transfería con el argumento de que supuestamente esos empresarios iban a desarrollar el país. Entonces, digamos, esto nos condujo a que, si bien durante un periodo se morigeraron algunos de los problemas sociales, cuando pega la crisis económica, cuando hay que hacer los pagos de deuda externa y bajan los precios del petróleo, no había recursos ya para sostener ni siquiera los pequeños elementos de concesiones sociales, y el gobierno, que se comportó durante un tiempo como un gobierno que aparecía como distribucionista de la renta, como que hacía concesiones sociales, pasó a girar, ya con Maduro en el gobierno, pasó a girar bruscamente en un gobierno ajustador, profundamente represivo, y eso, por supuesto, lo distanció cada vez más del apoyo popular, y llegamos a la situación de hoy, donde es un gobierno bastante vacío de apoyo obrero y popular. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Creo que has hecho en gran medida, o en gruesa medida, un análisis bastante económico de cuál fue la situación de Venezuela durante el chavismo, pero quisiera complementar con alguna pregunta, o quisiera que profundices al respecto de cuál fue la composición social en el proceso del chavismo en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que en este momento Venezuela tenga un respaldo, al parecer tenga un respaldo de capas de la sociedad en una crisis política tan profunda, ¿no? Económica y social, por supuesto? Y, perdón, Abraham, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo caracterizarías de los sectores y las capas de la sociedad que tiene en este momento como respaldo o respaldando al gobierno de Maduro? Creo que eso me faltó terminar de comprender tu intervención.
Vale, no, te digo breve. Es decir, no tiene ninguna comparación con el apoyo popular del que gozó Chávez. Es decir, el gobierno de Maduro es un gobierno con bastante repudio entre los sectores obreros y populares, porque es el gobierno que ha descargado la crisis económica sobre los hombros de la clase obrera y los sectores populares. Entonces, digamos, obviamente, algunos niveles de apoyo, por supuesto que tiene, pero el grueso de la población no respalda al gobierno de Maduro. Lo que no quiere decir que esté con la posición de derecha proimperialista. Ojo, eso es importante. Claro. Bueno, para seguir profundizando sobre Venezuela, ya tenemos dos preguntas por delante, pero en este momento quisiéramos ir complementando con las lecturas de lo que del siglo XXI para Bolivia, ¿no? Desde el socialismo comunitario. Y bueno, Carlitos, ¿me escuchas? ¿Continuamos contigo? Sí, sí, continuemos. Muy aclarador también. Entonces, Carlitos, quisiera que, por ejemplo, quisiera conocer tu punto de vista de los 14 años del gobierno del MAS, que lo conocimos bajo la forma de lo que fue el socialismo comunitario, el denominado socialismo comunitario, y considerando de que, bueno, en la actualidad, el mes de noviembre de 2019, se implantó un golpe de Estado en su contra, a manos de la ultraderecha y el imperialismo. ¿Qué balance te merecen los 14 años del MAS, ligando la idea del golpe de Estado como su punto final, por lo menos por ahora? Bueno, Abraham, y bueno, para entender también del por qué la derecha pudo consolidar un golpe de Estado, hay que también entender el qué representó el ascenso del gobierno del MAS para que la derecha volviera a alzar la cabeza. Es decir, o sea, el 11 de noviembre se ha culminado los 14 años de Evo Morales, con movilizaciones encabezadas por grupos de la extrema derecha empresarial y compuesta por la clase media, movilizaciones reaccionarias que golpeaban mujeres de pollera, donde se resaltó los grupos paramilitares como la Resistencia Juventud Cochala, el amotinamiento policial, y que con Biblia en mano estos grupos cívicos y clericales consolidaron un golpe de Estado, y fue el pueblo trabajador del campo y la ciudad quien pagó con más de 30 muertos en masacres militares, cientos de heridos, más de 1000 presos políticos, algo que los grandes medios se negaron a cubrir. Y en su lugar se sumaron al discurso miserable de que existían hordas de indios salvajes pagados por el MAS, a quienes, refiriéndose a la movilización campesina, a las movilizaciones de los trabajadores del campo y la ciudad, que estaban resistiendo el golpe de Estado. Bueno, nadie iba a pensar que en Bolivia se podría dar un golpe de Estado, el cual fue orquestado desde el imperialismo yanqui, siendo que el MAS venía sosteniendo una alianza con la burguesía regional y el imperialismo, otorgándole grandes beneficios en toda su gestión que la derecha no lograba décadas hacia atrás. Pero ¿cómo logró, cómo llegó a hacer esto? Quiero hacer un pequeño análisis, si te parece, Abraham, y así también poder compartir con Ángel y las personas que nos están siguiendo a través de Izquierda Diario, un pequeño análisis sobre cómo llegó el MAS al gobierno y lo que significó el socialismo comunitario, como fue conocido el programa a la cabeza de Evo Morales. Bueno, la clase trabajadora venía de la derrota del 85 y de los padecimientos que impuso el neoliberalismo a los trabajadores y trabajadoras. Esa relación de fuerza que tuvo un punto de quiebre en los levantamientos de la década pasada, como fueron la Guerra del Agua en abril de 2000, el levantamiento Aymara en septiembre del mismo año, el enfrentamiento entre policías y militares en febrero del 2003, y finalmente los levantamientos nacionales de octubre de 2003 y mayo y junio de 2005. Es decir, una serie de levantamientos que mostraban su odio contra el régimen. Esa relación de fuerzas que las masas establecieron en las calles se expresaron en las urnas, en el MAS, a la falta de una organización revolucionaria que profundizara las demandas de la Asamblea Constituyente, la nacionalización del gas y de los recursos naturales, porque se podría haber golpeado sobre el núcleo duro del capital, y en lugar de eso tuvimos el discurso socialista de Evo Morales,
que a lo sumo implantó una economía desarrollista. La clase obrera a la vez actuó diluida durante estas movilizaciones. Por eso se conoce esta como la era de los movimientos sociales y mediaciones populistas, lo que significa una coalición de organizaciones sociales, grupos y partidos que se decían de izquierda y sectores que expresan los intereses de la burguesía regional. Es decir, se conforma un frente popular de base campesina, pero que incorpora también a la burguesía, intereses empresariales, agroindustriales y otros. Esa alianza con la burguesía no fue suficiente para frenar las demandas de las masas que impusieron en las calles sus propias demandas, y por eso el MAS se vio condicionado a llevar adelante una constituyente. O sea, esto lo resalto, todos estos elementos, porque son importantes saber cómo llegó el MAS al gobierno. Estuvo condicionado para llevar a cabo una constituyente, y sin embargo, fue hasta octubre del 2008 donde se consolidan las bases de un nuevo régimen político llamado el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, con esto se lograba apagar los chispazos de la guerra civil que se habían producido durante agosto y septiembre de ese año. La derecha, que golpeaba a campesinos, radicalizando sus ataques, como fue la masacre del Porvenir, donde al menos 12 indígenas murieron, generaron una crisis política donde el MAS apostó a combatir el racismo imponiendo leyes. Apostó a lograr una armonía con todas las clases, incluso con la burguesía de derecha. Algo absolutamente contrario con lo que nosotros consideramos un verdadero programa socialista. Y de esta manera, en la constituyente y luego en el Parlamento, se excluyen los derechos e intereses políticos de las grandes mayorías campesinas, indígenas y trabajadoras, que reivindicaban la agenda de octubre de 2003 y exigían un proceso más avanzado, no solo una constitución, querían cambiar sus vidas. Bueno, los indios ahora nos sentimos orgullosos de ser indios. No fue un regalo del Estado, o sea, fue producto de las grandes luchas que condicionaron al MAS. Y esa es la diferencia con el socialismo comunitario, que no era otra cosa que políticas capitalistas redistributivas, a lo sumo. Los socialistas marxistas consideramos que no se puede superar el racismo ni ninguna forma de opresión como el machismo, la xenofobia, sin romper con los capitalistas, porque esa alianza con la derecha abrió las puertas a que los burgueses hasta logren mercantilizar nuestros derechos. El racismo no se lo termina pactando con los racistas, como fue el 2008. Por eso el MAS es responsable que la derecha alzara la cabeza y el MAS jamás construyó socialismo en Bolivia. También hay que analizar un poco sobre el tema de en qué condiciones también se produjo, qué condiciones económicas, porque no está aislado el país, ni Bolivia, ni Venezuela, ni ningún país está aislado de lo que pasa internacionalmente. Su gobierno se vio beneficiado por la favorable situación de los precios de las materias primas, permitiéndole aceitar esos pactos y brindar una cierta paz social entre el MAS y la oposición política de derecha. Pero significó a la vez la sumisión del país al imperialismo, una dependencia primaria exportadora y la subordinación de nuestra economía al capital internacional. Esto se tradujo a la continuidad de una economía informal por falta de una industrialización seria, que obliga a miles de personas hasta ahora a 2 o 3 trabajos por día, con salarios de miseria para el resto. Una mayoría trabajadora que se veía fragmentada como clase. O sea, las políticas neodesarrollistas adoptadas por el MAS dividieron a la clase trabajadora, se mantuvieron los estatutos laborales diferenciados, o sea, legitimando una forma de precarización desigual para los trabajadores, de servicio, funcionarios públicos, fabriles, docencias, y como vemos hoy, esto se empeoró las condiciones de los trabajadores del sector de salud, que intentaron aumentar las horas de su jornada laboral. Bueno, estas políticas provocaron conflictos sociales desde el inicio, o sea, desde los ataques por parte del MAS a los pueblos indígenas, como fue contra las más de 60 comunidades en el Timis,
para imponer un proyecto transnacional. Las movilizaciones de las personas con discapacidad, movilizaciones de estudiantes de la UPEA que exigían el aumento de su presupuesto, sectores campesinos como los de Achacachi, huelgas de la COP por pensiones en 2013, entre otras, o sea, que fueron aplastadas por el MAS. El MAS los aplastó apoyándose a la vez en la cooptación de los organismos sindicales. Es en estas condiciones en las que se da el marco del golpe de Estado. O sea, en esas condiciones se da el referéndum del 21 de febrero del 2016, por el cual el MAS intenta romper uno de los acuerdos que tenía con la derecha al respecto de la reelección indefinida al gobierno, empujando a esa vieja derecha a una campaña sistemática contra el MAS. La diferencia es que esta vez, respecto cuando asciende el MAS al gobierno, esta vez la derecha se encontraba fortalecida por las ventajas que el MAS le otorgó durante estos años. Y a la vez la derecha se apoyó demagógicamente en el desgaste que el MAS tenía por el creciente giro a la derecha y el autoritarismo que venía apoyado cada vez más en las Fuerzas Armadas y que empezó a ser cuestionado por los sectores populares. Esta ofensiva política logró consumarse con el triunfo del golpe de Estado de noviembre del año pasado, que luego del debilitamiento de los trabajadores y sectores populares en estos 14 años posibilitaron un terreno para que la derecha pueda volcar esa relación de fuerzas obtenida en los levantamientos. Es decir, nosotros fuimos oposición al MAS, y nosotros peleamos contra la bestialidad ahora del gobierno golpista, porque como marxistas entendemos que se produjo un golpe de Estado, entendido como el intento de cambiar la relación de fuerzas entre las clases por la fuerza. Y tú, Abraham, ya también te has referido a esto respecto a las masacres que se dieron hacia adelante. Bueno, y que hasta ahora la persecución política que está habiendo contra estos sectores populares, a los trabajadores del campo y la ciudad. Bueno, esas representaciones institucionales a la identidad cultural, la identidad de género, la incorporación institucional de las naciones indígenas en el ámbito estatal, fueron también parte de esa nueva constitución política del Estado. Y son aspectos importantes que tenemos que remarcar porque implicaron apoyos formales para miles de personas que lograron tener una mayor participación política y social. Y la derecha quería hacerlos retroceder. La forma institucional jamás fue suficiente, pero aún así, para la burguesía representaba límites para el despliegue de sus políticas. Y se tradujo en las masacres de noviembre y hasta ahora la persecución política. Hoy, ante la crisis de la pandemia, necesitamos una alternativa superior al mal menor frente a la evidente bestialidad del actual gobierno golpista, porque estamos viendo suicidios por hambre, protestas, criminalización de quienes se les acabó la comida, despidos y falta de ingresos para miles de personas. Bueno, los golpistas están imponiendo una cuarentena, una militarización, como si con balas y gases lacrimógenos se pudiera combatir al virus. Es lamentable que el MAS, a pesar de tener a 2/3 del Parlamento, no aprueban ni pelean por esa prohibición de despidos, ni por los salarios de cuarentena, ni por los impuestos a las fortunas, que ellos mismos están planteando. O sea, tienen 2/3 y no aprueban ni siquiera eso, y continúan limitándose a un discurso de elecciones ya. Se están reproduciendo todo aquello que durante esos 14 años lo han venido desarrollando. O sea, se aliaron con la derecha durante los 14 años. Sostuvieron una política desmovilizadora a la resistencia al golpe durante noviembre y negociaron con nuestros muertos en el Parlamento al legalizar a los golpistas. Hoy, ante la actual crisis, la verdadera alternativa revolucionaria pelearía por test masivos para detectar los contagios y aislar los sanos de los contagiados, la reconversión de las empresas para producir camillas, respiradores, barbijos, alcohol en gel, la unificación del sistema de salud pública y privada bajo control de los trabajadores e impuestos a las grandes fortunas para con ello comprar lo necesario. Son medidas urgentes y necesarias donde la clase trabajadora hoy no tiene una organización revolucionaria en su dirección. Lamentablemente solo tiene al MAS. Y quienes bajo la propaganda del socialismo comunitario solo se han dedicado a pactar permanentemente con estos tipos. Nosotros y nosotras peleamos por un socialismo revolucionario, donde la independencia política de la burguesía se traduce en afectar sus intereses,
porque opinamos que no hay solución al problema del racismo, la pobreza, ni una forma de poder poner nuestras vidas frente a la crisis del coronavirus sin afectar a los empresarios. Con todos estos elementos se puede ver que el MAS jamás construyó socialismo en Bolivia. Bueno, espero, Abraham, que con estos elementos te haya respondido. Y si no, también en las siguientes preguntas te puedo responder. No quisiera hacer más larga tampoco mi participación. Gracias, Carlitos. Muy completo el balance que haces del MAS en estos casi 14 años. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de las dos intervenciones, que bien si no hace más a los detalles y las particularidades de sus intervenciones, es, por ejemplo, el papel de la LTS, de los compañeros en Venezuela, y por ejemplo, de la LORSI en Bolivia, ¿no? Se habla por ejemplo, de cuando Ángel hace las críticas al chavismo, lo hace comprendiendo el contexto de intervención e injerencia imperialista, y hace como que la aclaración de que, por ejemplo, si bien es muy crítico con el gobierno, y es totalmente crítico con el gobierno de Chávez, eso en ningún momento es ningún apoyo para la injerencia norteamericana y el imperialismo, ¿no? Y de tu misma forma, o sea, por ejemplo, también mencionaste algo parecido, de que si bien nosotros denunciamos como marxistas, como comunistas, el golpe de Estado en Bolivia, en ningún momento eso tampoco es un apoyo al MAS o a su proyecto político, ¿no? Sino que es lo correcto que desde el comunismo hemos considerado por no darle ningún chance al imperialismo mundial ni la ultraderecha Bolivia. Entonces, bueno, yo rescataría esa franja de comentario de sus dos intervenciones. Y bueno, les agradezco por su análisis a Carlos y Ángel, y sobre esa base va dirigida esta vez a los dos, no como en la primera parte, que hemos hecho una pregunta específica para cada uno, ¿no? Y quisiera que empecemos por Ángel. Ángel, ¿me escuchas? Sí. Hola, Ángel. Bueno, continuamos contigo. Y la segunda pregunta. ¿Cuáles crees que serían las diferencias entre lo que se denominó o de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI y lo que los comunistas ortodoxos clásicos consideramos como socialismo, y cómo lo entendían Marx, Engels, Lenin o Trotsky, ¿no? ¿Qué diferencias implican estas denominaciones? ¿Es concebible para ti el socialismo, por ejemplo, o para el socialismo no expropiar los medios de producción? ¿O qué se entiende como la lucha por la dictadura del proletariado como prerequisito para avanzar en la construcción de una sociedad socialista, ¿no? Vale, sí, bueno, ¿qué opinas, Ángel? Sí, conversemos un poco de eso con definiciones, pero digamos también podríamos bajarlo, ¿no?, a tierra para que se entienda en el caso de Venezuela, ¿no? Habría que partir de algo, digamos, básico, elemental, ¿no? Una sociedad que transite una sociedad que transite al socialismo es una sociedad fundamentalmente sin empresarios privados, sin banqueros ni terratenientes. Digamos, eso es elemental. Es decir, la base económica para hablar de cualquier propuesta socialista es que las grandes riquezas sociales, los recursos sociales, el fruto del trabajo social es propiedad pública, es colectiva. No se lo apropia ninguna clase particular como propiedad privada. Eso es clave. Si en un país gran parte del producto social, de las grandes riquezas, de las industrias, de las finanzas, etcétera, etcétera, están en manos de esas clases sociales parasitarias que se quedan como propiedad privada, los recursos nacionales y el fruto del trabajo social, ahí no hay ninguna base ni de lejos para hablar de socialismo. Eso, digamos, es algo elemental en el terreno económico. Y luego en el terreno político, es clave el poder obrero. No hay ninguna transición al socialismo en una sociedad donde el poder no está en manos de la propia clase trabajadora. Entonces, digamos, eso es sencillo, ¿no? Digo, para mí, para tenerlo. Sobre Venezuela, ¿no? En función de lo que te decía antes, justamente nos parece que hay que sacar algunas lecciones estratégicas
¿no? Del proceso político, como también, de hecho, adelantó el compañero Carlos algunas lecciones de lo que, en el caso de Bolivia, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que se entienda, ya que aquí hay mucha retórica, ¿no? Hubo mucha, el gobierno de Chávez fue de todos los gobiernos llamados posneoliberales en América Latina, quien más tuvo una retórica para hablar de socialismo, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el año, fíjense algunos datos, en el año 99, año que comienza el gobierno de Chávez, la porción del Producto Interno Bruto que correspondía al sector privado era el 65%, ¿no? Y el PIB estatal era el 35%. En el año 2012, al cerrar el 2012, el último año que gobierna Chávez, el PIB privado había subido al 71% y el PIB estatal era el 29%. Es decir, por ejemplo, es un dato bastante ilustrativo. En un país donde el 70% del Producto Interno Bruto es privado, es propiedad privada, eso es una falacia total hablar de que hay algún tipo de transición al socialismo. Luego, la distribución de los ingresos, la relación entre capital y trabajo también es muy importante. Por ejemplo, en el año 2005, es un dato para que se vea, el 59% del ingreso nacional lo constituían ganancias, alquileres y otras rentas, es decir, de cualquier manera, beneficios de las clases propietarias. Y sueldos y salarios significaba apenas una cuarta parte, es decir, la clase trabajadora, los asalariados, que es la clase social más grande del país y que genera gran parte, la casi totalidad de las riquezas, captaba un 25%, mientras las clases propietarias captaban 59%, por ejemplo. Entonces, eso, son datos que nos permiten ver. En el 2012, por ejemplo, el 20% más rico del país se quedaba casi con la mitad del ingreso nacional, mientras al 60% más pobre solo le tocaba un tercio. Y son algunos, pocos datos, se pudieran sacar mucho más, pero para mostrar que la economía venezolana era una economía capitalista y no dejó de ser una economía capitalista. Hubo bastante lo que decía, ampliación del acceso a la seguridad social, del consumo, etcétera, etcétera, por el papel que juega la renta petrolera en nuestro país. Históricamente, la renta petrolera en nuestro país, cuando hay periodos de auge que se combinan con elementos de lucha social, etcétera, etcétera, como era el caso de acá bajo el chavismo, digamos que la renta viene a cubrir de alguna manera esos elementos que el capitalismo venezolano es incapaz de satisfacer a las masas obreras y populares. La renta ayuda a morigerar un poco, ¿no? Es una suerte de colchón de la lucha de clases, ¿no? La hace menos crítica, menos aguda en cierto sentido, porque, de alguna manera le saca de encima al capital privado el tener que enfrentar cara a cara las grandes demandas de la clase obrera, porque el Estado, con estos elementos de cierta redistribución, tiende a morigerar las contradicciones de clase, ¿no? Eso nosotros tuvimos acá en el país, pero, como les decía antes, al tiempo que habían estos elementos redistributivos, también se fue fortaleciendo las capacidades, por un lado, de cooptación del Estado y las capacidades de regimentación social. Es decir, el mismo Estado que bajo Chávez, el mismo Estado que tenía elementos de redistribución de la renta, también era el mismo Estado que fortalecía ante las masas su capacidad de disciplinamiento, de ponerle límites a los sectores que intentaban ir más allá de lo que el chavismo quería, ¿no? Esas capacidades, esa relegitimación de la capacidad de disciplina social del Estado y esa cooptación, porque es un elemento que creo que también lo vivieron bastante fuerte ustedes en Bolivia. Desde esos elementos, con la administración de la renta, el chavismo generó toda una burocracia en el movimiento obrero, toda una burocracia en el movimiento popular, incluso en sectores campesinos e indígenas, que colocaron a las organizaciones obreras y populares, en lugar de ser organizaciones para la lucha, organizaciones que cada vez más tuvieran autonomía o independencia política, para pelear por los derechos de la clase obrera y los sectores populares, se convirtieron más bien en organizaciones que eran correas de transmisión de las políticas del Estado.
incapaces de dar ninguna lucha. Cuando hay un giro brusco en el país, tanto por la desaparición física de Chávez, que digamos era el gran liderazgo, como por la crisis económica que comentaba antes, el Estado gira a una política bastante ajustadora y represiva, y esas organizaciones obreras y populares cooptadas en el periodo anterior son incapaces de dar ninguna lucha. Al contrario, se convierten en una burocracia cómplice de todo lo que está, de todas las políticas ajustadoras del Estado, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es clave sacar entonces estas lecciones por lo siguiente. El chavismo contó, como decía antes, con la oposición de la más rancia burguesía nacional, ¿no? De la reacción de la derecha, del imperialismo, pero también contó con gran respaldo obrero y popular que le permitió derrotar los intentos de la reacción imperialista. Sin embargo, al no cambiar las condiciones estructurales del capitalismo dependiente y rentístico nacional, al no romper tampoco con el imperialismo, no resolvió ninguno de los problemas profundos de las masas trabajadoras venezolanas, ni los problemas del país como país dependiente. Entonces, al no romper, al no ir más allá de los tibios elementos que planteé, cuando pega la crisis, todos esos problemas surgen a flote nuevamente. El gobierno gira de manera ajustadora y represiva y deja el camino abierto para que la derecha haga demagogia con los problemas obreros y populares. Entonces, hay una definición que nos parece clave. Gobiernos y proyectos políticos como el de Chávez, y creo que de alguna manera es lo que ustedes plantean también para Bolivia, dilapidan el apoyo de masas. Es decir, cuentan con un apoyo de masas que hubiese permitido ir mucho más allá, ir realmente hasta el final, con la soberanía nacional, con la independencia nacional, emanciparse de las cadenas que nos atan a los capitales imperialistas, destronar a la parasitaria burguesía nacional que no juega ningún papel progresivo históricamente en el desarrollo del país. Ese movimiento de masas, si el chavismo no se hubiese limitado a regimentarlo, a cooptar sectores de la burocracia y hubiese permitido que se desplegase toda la energía de lucha, si hubiese tenido un programa consecuentemente antiimperialista, anticapitalista, otro gallo cantaría. Con toda seguridad se hubiese podido abrir camino a una verdadera revolución obrera que no solo expulsara el imperialismo, pelear hasta el final por las demandas democráticas de la nación, por las demandas del campesinado, para abolir la propiedad terrateniente, etcétera, sino que con toda seguridad hubiese puesto también a la orden del día demandas directamente anticapitalistas contra la gran propiedad burguesa, tanto la transnacional como la nacional. Eso no ocurrió, porque esa dinámica, este tipo de regímenes como el chavismo, cuyo límite no era una parcial redistribución de la renta, pero nunca se propuso ni abolir la propiedad capitalista, ni romper en serio con el imperialismo, ponen un límite, ponen un corset a la energía de las masas. Y eso para nosotros es clave de las lecciones estratégicas que hay que sacar, ¿no? del chavismo, porque al bloquear una dinámica consecuentemente revolucionaria, no resuelven los problemas de las masas y nos llevan a un callejón sin salida. Ya en el movimiento obrero popular, un callejón sin salida que es como el que tenemos ahora. Buenísimo, Ángel, súper completo tu análisis. Quisiera, antes de hacer algún comentario, trasladar la misma pregunta a Carlitos para hacer una comparación de lo que de estas dos situaciones, ¿no? Carlitos, ¿me escuchas? Sí, hola. Carlos. Sí, hola. Y los aportes están muy buenas para poder darle más sintetización bueno, a Carlos, te pediría que para que hagamos una especie de estudio comparado, trasladarte la misma pregunta, ¿no? Pero para el caso de Bolivia, o sea, en resumen, ¿cuáles serían las diferencias entre lo que se denomina socialismo del siglo XXI, en el caso de Bolivia, socialismo comunitario, y el socialismo como lo entendían Marx, Engels, Lenin o Trotsky? Adelante, Carlitos.
Bueno, sí, o sea, para abordar este punto, voy a permitirme hablar desde un enfoque marxista de la historia. Es decir, o sea, es un enfoque que nosotros utilizamos para poder comprender que la sociedad está dividida entre clases que son antagónicas. La burguesía goza de su existencia como clase resultado del enriquecimiento del trabajo de una mayoría. O sea, son cuestiones que muchos lo saben. Un trabajador en su fábrica sabe de esta relación, sabe de este enriquecimiento, eh, eh, pero a veces sobrepasamos esta definición como algo simplemente de cultura general. Sin embargo, es una cuestión importante por la siguiente razón. O sea, esta definición nos permite entender cómo hoy, frente a esta pandemia, frente a esta crisis mundial, esas condiciones de enriquecimiento se traducen en que los estados impongan los intereses de la burguesía, con cuarentenas para el proletariado y penurias de hambre para el pueblo pobre, mientras los gobiernos van otorgando grandes subsidios de empresas y bancos para salvar la economía. Salvar la economía entre comillas, porque incluso el Organismo Internacional del Trabajo prevé que pese a estas medidas que están tomando los gobiernos, el desempleo será devastador. O sea, más de 1.600 millones de trabajadores van a quedar sin trabajo. Bueno, los estados nos piden hipócritamente la unidad, evitando tomar medidas serias para combatir la pandemia, porque esto implicaría afectar los intereses empresariales, expropiando y reconvirtiendo toda la producción para combatir la pandemia. Es esa irracionalidad de sociedad del capitalismo, donde a pesar de contar con toda la capacidad tecnológica para evitar miles de muertes, esa decisión la toman las castas burocráticas. Pero superar ese tipo de sociedad no se va a lograr pensando en términos de la sociedad burguesa, como pretenden con la reforma del sistema o a través de elecciones o súplicas a la burguesía. O sea, estos elementos también son importantes para entender esto lo que nosotros defendemos como socialismo y las visiones, como tú decías, Abraham, de Marx, Lenin, Trotsky, sobre por qué la necesidad de luchar por el socialismo. Porque hoy, o sea, millones de personas no tenemos tiempo para participar en elecciones. Tenemos 2 o 3 trabajos diarios. No puede existir esa igualdad ni tampoco legitimidad en las políticas del Estado como discursan los liberales. Nuevamente es primordial luchar por la independencia política. Ahí también Ángel aportó sobre esta situación, sobre el tema de cómo en Venezuela también se dio esta suerte de apoyo con la burguesía. Los estados capitalistas no van a tomar estas medidas por humanidad. En realidad utilizan la humanidad para agarrar y imponer la injerencia imperialista en Venezuela, como ya fue denunciado varias veces, y Ángel también nos ha dado una gran exposición al respecto. La burguesía va a resistir, como lo ha demostrado históricamente, con armas al frente, imponiendo dictaduras militares, torturas, genocidios, guerras mundiales, porque lo que no van a dejar que sus intereses sean afectados. Y bueno, para nosotros y nosotras, el socialismo implica la extinción de esas clases sociales. No es una valoración subjetiva sobre el bien y el mal. Estamos hablando de condiciones específicas que el sistema permite para que esto sea así. Bueno, el socialismo implica el desarrollo de la idea de la extinción del Estado. O sea, una sociedad donde no sea necesario este aparato represivo, lo que implica a la vez que el proletariado despliegue sus propias políticas para imponer sus intereses de vida. Esto también muestra el por qué no se ha construido socialismo acá. Extinguir ese parásito del burgués de la producción, porque las y los trabajadores no necesitamos a los empresarios para continuar produciendo riquezas, y eso se ha evidenciado en las varias experiencias de expropiación de las fábricas y control obrero. Los trabajadores nos sentiríamos orgullosos y orgullosas de poder revertir nuestras fábricas y empezar a crear respiradores. O sea, combatir seriamente al coronavirus lo podemos hacer nosotros. El régimen capitalista no nos lo prohíbe, porque nosotros podríamos producir a precios accesibles. No construiríamos cosas obsoletas como que tienes que comprarlo una y otra vez,
como es la lógica capitalista, pero eso no es aceptable para las ganancias empresariales. Es por eso que esa suerte de Estado integral formulado por el socialismo comunitario, donde vivíamos felices, aliados con los burgueses y las mayorías trabajadoras, es contradictorio. O son nuestras vidas o son sus ganancias. Tener la esperanza de que el empresariado pueda aceptar destruirse como clase es un engaño, pero eso tiene por eso también tiene al Estado para imponer sus reglas. La burguesía y el imperialismo, al contrario, radicalizan su violencia para conservarse como clase y sus ganancias. El golpe de Estado implicó esto, justamente, y también como lo ha desarrollado Ángel, o sea, todas esas medidas, esos intentos de golpe de Estado, la injerencia imperialismo yanqui, han sido también eso, intentos de poder agarrar y preservar los intereses de la burguesía en determinados momentos históricos. Bueno, para nosotros existen tareas, tareas democráticas que implican, por ejemplo, el problema de la tierra, la autodeterminación de los pueblos, la lucha contra la injerencia imperialista, y que hoy en Bolivia, a partir del golpe de Estado, hay la intención de retornar a un tipo de explotación basado en la subordinación racial. Es decir, o sea, no se ha superado esto porque vemos también que el tipo de trabajos como el aseo urbano continúa en las vidas, continúa cargada sobre estos sectores campesinos, migrantes, esos sectores mayoritarios. Sin embargo, nosotros, ese racismo que volvió a la superficie por la existencia de políticas decoloniales, como pretendía hacer el MAS, con leyes, reformas, porque eso era lo que estaba apuntando el MAS, decir que necesitamos leyes para combatir el racismo. Bueno, sin embargo, lo hicieron aliándose con los racistas. Bueno, quiero tomar algunos puntos también sobre cómo se ha ido, o sea, hablando de este aspecto ideológico, ¿no? Aquí en Bolivia hay un teórico también que se llama Félix Pazzi, otro teórico quien habló de una suerte de la liberación indígena controlada en el 52, y también habló de la elección de Evo Morales como el primer presidente indígena. Afirmó, como otros muchos, que el marxismo contempla la historia como si se moviera a través de secuencias y estadios distinguibles a lo largo de un camino uniforme. Pero esta es una afirmación absurda. O sea, basta analizar el eslogan marxista de socialismo barbarie, donde a la sociedad se le plantea esas alternativas antagónicas que produce el capitalismo y que deben ser resueltas en lucha de clases. Es decir, o sea, la humanidad tiene entre seguir evolucionando y obteniendo mejores condiciones para el conjunto de sus integrantes, o el capitalismo lo sumergirá sumergirá a la humanidad en un pantano de guerras, de crisis y la destrucción de la naturaleza, como se está viendo ahora. No hay un determinismo, un fin histórico establecido. Para los marxistas nunca lo hemos planteado de esa manera. Para los marxistas será la lucha de clases de los pueblos oprimidos que determinará el rumbo a seguir. Y bueno, como también lo ha ido estableciendo Ángel, o sea, estos elementos son los que nosotros consideramos que es socialismo. Y aquí en Bolivia no se ha construido socialismo. Eso, no sé si te termino de responder, Abraham. Perfecto, Carlitos, perfecto, Ángel. O sea, lo que queda claro de las dos intervenciones es de que los proyectos reformistas siempre son como la válvula de escape para el descontento y capitalizan, ¿no? La lucha de clases de los que vamos luchando. Eso como breve comentario. Bueno, lamentablemente tenemos que llegar a la última pregunta que vamos a plantearle a nuestros dos panelistas. Y bueno, la tercera pregunta consiste en, a ver, vamos contigo, Ángel. ¿Cuál crees que es la salida que podemos plantear para recuperar la idea de socialismo en los términos en los que nosotros lo planteamos, recuperando los autores clásicos? Y que, como hemos visto, no solo ha sido ensuciada, sino también llevada a mucha confusión, que ha llevado a mucha confusión a los y las trabajadoras, a los estudiantes, y
más en general al pueblo pobre, si por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, algo de eso te comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Exacto. Sí, decía, o sea, básicamente nosotros nos parece claro, no se puede hablar de socialismo mientras subsista la gran propiedad capitalista, ¿no? Si no hay socialización, si la sociedad de conjunto no es la dueña y administradora de todas las grandes riquezas, recursos sociales y el fruto del trabajo. Y si no hay poder obrero, es decir, si los propios trabajadores, la clase social productora de las riquezas, no está en el poder, no tiene en sus manos el poder económico, político, militar, judicial, etcétera, ¿no? Eso, digamos, en concreto, ¿no? Para que habláramos aquí y para que se entienda un poco se marque mejor incluso la gente que, digo, para el caso de Venezuela, insisto que tanto se habló de eso. Por ejemplo, la idea que tenía el fracaso, entre otras cosas, del chavismo tiene que ver con que, aun cuando hablara de socialismo del siglo XXI, no rompió con un problema que arrastra Venezuela, que es parte de los problemas de su atraso, que es no solo la relación con el imperialismo que comentaba, sino que hay una vieja idea como de los años, por ahí desde los 30 del siglo pasado, de sectores de la intelectualidad burguesa nacional, que hablaba de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo es la frase que expresa, digamos, que el desarrollo nacional, el desarrollo de Venezuela se va a dar tomando la renta petrolera y colocándola en manos de empresarios venezolanos que supuestamente la van a convertir en capital productivo y por esa vía se va a desarrollar el país. Chávez aspiraba, y lo digo porque es posible que tengamos en la audiencia compañeros que honestamente depositaron expectativas en el chavismo como un proyecto supuestamente anticapitalista, emancipador, etcétera, etcétera. Si se fijan en los discursos de Chávez, es fácil conseguir incluso por internet las referencias a que Chávez no solo decía una y otra vez que su proyecto no contemplaba abolir la propiedad capitalista, sino que además insistía en que quería una burguesía que se hiciera productiva y nacionalista. Esa hipotética burguesía nacionalista y productiva no ha existido en Venezuela, no existió ni existirá. Sin embargo, tras esa idea, el chavismo colocó la renta en manos de empresarios que lo que hicieron fue fugar la renta y condenar al país al atraso. Entonces, en Venezuela es concreto, para hablar de socialismo implica que hay que avanzar en socializar los grandes medios de producción. Ahorita, en medio de la gran crisis y la pandemia, ¿qué implica? Nosotros estamos, por ejemplo, planteando cuestiones concretas. Hay un riesgo de hambruna en Venezuela. Por ejemplo, es una demanda que estamos peleando ahorita. ¿Cómo responde Maduro frente al problema del hambre? Sentándose con los grandes empresarios nacionales a acordar unos precios que garantizan las ganancias capitalistas y, por otro lado, con represión a los sectores que protestan. Nosotros decimos, los trabajadores de la industria de la alimentación son quienes tienen que tener en sus manos el control de la producción y, junto con los consumidores populares, garantizar la distribución con acceso irrestricto a toda la información sobre los niveles de producción, los porcentajes de ganancia, los stocks, las cadenas de distribución, etcétera, etcétera. El hambre, para dar solución al problema del hambre del pueblo, no es de la mano del gobierno o los empresarios, sino que la propia clase trabajadora puede levantar un programa para, haciéndose cargo, luchando por el control de la producción, por fijar los precios en acuerdo tanto de comités de trabajadores como con comités barriales, por ejemplo, es una respuesta contundente que la clase obrera pudiera dar y apunta precisamente a que surja de verdad, no de pantomima, como lo llevó a plantear el chavismo, de verdad un poder obrero y popular contrapuesto a los empresarios que se lucran con el hambre del pueblo, contrapuesto al gobierno y su burocracia estatal, en muchos casos militar, ¿no? Eso, digo, para no alargar más, es un ejemplo específico. Por ejemplo, otro caso concreto, no puede haber ni pensar hablar de construir el socialismo en Venezuela si seguimos teniendo el gran capital transnacional
chupando los recursos y las riquezas en el sector petrolero y en otros lugares claves de la economía nacional. Es decir, la industria nacional petrolera tiene que ser una industria 100% pública, estatal, pero no en manos de este Estado, sino bajo un verdadero control obrero, bajo control de los propios trabajadores y las comunidades. Y así toda una serie de medidas donde la clave es que a los grandes problemas nacionales, a los grandes problemas del pueblo trabajador, se responde con la posibilidad de que los propios trabajadores se conviertan en sujetos, no solo que lucha por las propias reivindicaciones, las reivindicaciones de las masas populares, sino que tiene la posibilidad de dar respuestas, si se hace con el control de los principales espacios de la producción nacional, de los principales resortes de la economía, lo que, por supuesto, abre la necesidad también de la lucha por el poder político. Si se desarrolla una dinámica donde la clase trabajadora pelea por su derecho a controlar la producción, donde la clase trabajadora se pelea contra los capitales imperialistas, por ejemplo, por desconocer la deuda externa, por expulsar a los capitales transnacionales, etcétera, etcétera. Y en ese camino teje una alianza obrera y popular donde se pelee junto con los sectores populares por el control de la producción, por fijar los precios, por la nacionalización de la banca para que los recursos de las finanzas estén al servicio de las necesidades populares, etcétera, etcétera. En ese camino, inevitablemente, surge también la necesidad de luchar, de definir quién controla el poder político y, en última instancia, el poder armado del país, ¿no? Sería la lucha abierta por el poder, por supuesto. Entonces, digamos, para bajarlo a tierra y no hacerlo más largo, es un ejemplo concreto de cómo ahora, frente a los grandes problemas de la crisis profunda que arrastra nuestro país, profundizados con lo de la pandemia, además, pudiera pelearse en términos concretos por una perspectiva realmente emancipadora que realmente abra camino a la posibilidad de una revolución obrera y popular en Venezuela, cosa que, como explicaba antes, estuvo muy lejos de ocurrir bajo el chavismo. ¿Cómo recuperamos la idea de socialismo que, como hemos visto, ha sido ensuciada por el gobierno del MAS y ha llevado a muchas capas y sectores de la sociedad, como los trabajadores, estudiantes, mujeres, indígenas, a cuestionar duramente esta idea? ¿Carlos? Okay. Hola, Carlitos, ¿me escuchas? Hola, sí, perdón, hubo un problema de conexión. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí, escuché. Bueno, perfecto, adelante, hermano. También me pareció muy interesante cómo el enfoque que le dio Ángel, también particularizando de cómo afectó esta idea del socialismo y la confusión también que creó entre trabajadores y estudiantes, primeramente de una expectativa y de lo que terminó siendo, ¿no? La brutalidad que terminó siendo ahora con el gobierno de Maduro. Bueno, quiero abordarlo desde un punto de vista un poco diferente. Bueno, hoy justamente nos encontramos también en esa disputa peleamos por la idea de socialismo, porque peleamos por el socialismo, hoy implican diversas tareas, como defender las libertades democráticas que las y los trabajadores han impuesto en la historia como parte de la lucha de clases. Y hoy, ante un gobierno golpista, están siendo cada vez más vulnerables. Bueno, peleamos para recuperar los sindicatos y las organizaciones de la burocracia, como la Central Obrera Boliviana acá, la COP, que no dudó en pasarse del MAS al lado golpista. Y también consideramos que significa impulsar la autoorganización y la movilización políticamente independiente de los partidos del régimen. Extraer lecciones revolucionarias para construir un partido de trabajadores revolucionario, socialista e internacionalista, como parte de la Cuarta Internacional. Implica luchar por la dirección de los procesos en lucha, es decir, frente a las direcciones reformistas que terminan conduciendo a la derrota o que terminan pactando con la burguesía. Y por esto peleamos por la construcción de un partido político que pueda intervenir dentro de esos procesos. O sea, bueno, esas ideas parecen algo
abstractas, pero son importantes al momento de la práctica. Bueno, para pelear por la idea de socialismo es plantearnos un programa. Y hoy en Bolivia, y ante la crisis actual, en medio de una cuarentena militarizada, ha aumentado el descontento de amplias franjas de los trabajadores y trabajadoras que ven el deterioro de la economía y sus miserias, porque también, y que también nos parte de indignación. Ya hay 2 niñas que se han suicidado por hambre, sin olvidar además el malestar social que se vivió con una impresionante manifestación de descontento, particularmente en las barriadas obreras y populares de la ciudad del Alto, el llamado petardazo el 31 de abril. Y también el 1 de mayo, donde vecinos del distrito 8 de Sencata bloquearon las carreteras. Se produjeron otros bloqueos espontáneos en el norte de Potosí y la multitud movilizada en Yapacaní logró generar la fuga de los policías. En Secata, que fue la vanguardia durante la resistencia al golpe de Estado en noviembre, donde murieron 11 compañeros, en estos días la policía arrestó a más de 40 vecinos. Que fueron procesados con cargos de delito contra la salud pública, instigación a delinquir, asociación delictuosa, destrucción de los bienes del Estado, bueno, una verdadera criminalización de las protestas por hambre. Además que cientos de personas que son arrestadas por violar la cuarentena, cuando el motor principal para que las personas salgamos a las calles por necesidad de laburo. Hoy nuestro programa se expresa en políticas anticapitalistas y antiimperialistas concretas. El no pago a la deuda externa, el alto a las sanciones imperialistas, la expulsión de las transnacionales, la expropiación de los bancos para establecer créditos baratos para los pequeños comerciantes de la ciudad de campo, donde se establezcan además una escala móvil de horarios de trabajo entre ocupados y desocupados, porque estamos hartos que esta sociedad naturalice que las personas estén desempleadas o que tengan que estar obligadas a 2 o 3 jornadas de trabajo. O sea, si las cuarentenas están generando suicidios por hambre, están generando movilizaciones y protestas porque se les acaba la comida, es por eso, por un tipo de sistema que nos condena ese tipo de condiciones de trabajo, que nos precariza. Bueno, este problema nosotros lo peleamos con un programa transitorio que León Trotsky lo ha planteado para este momento de historia, evidentemente en la situación en la cual atravesaba el pueblo ruso en 1917 era sumamente diferente, pero el programa nos orienta a rescatar experiencias históricas y implica atacar los intereses de los explotadores, de los empresarios. Ese es un programa que lucha por la revolución socialista. Y es por esta razón porque los marxistas es la clase obrera, el sujeto social, con las condiciones materiales para llevar adelante la revolución, porque su situación de clase, que solo es propietaria de su fuerza de trabajo y tiene consigo solo un salario, podrá plantearse demandas más colectivas, lo que implica atacar y cuestionar la economía capitalista. Eso a diferencia de los otros sectores. Bueno, o sea, con esto no quiero decir que los proletarios simplemente por ser clase van a agarrar y hacerlo. O sea, la clase, sin una organización que conduzca a la alianza con los sectores populares, que también son oprimidos por el capital, encuentran límites a la hora de tomar el poder. Y esto también lo hemos visto en diferentes experiencias históricas. Lo ha mencionado Ángel sobre cómo se ha desarrollado ese proceso y que ha sido utilizado, que ha sido instrumentalizado por el chavismo. Y acá también lo hemos visto, cómo en noviembre, durante la resistencia al golpe de Estado, donde la espontaneidad no fue suficiente. Bueno, el socialismo para nosotros es una lucha que debe organizarse y necesita construir una dirección que pelee por la independencia política de la burguesía y que logre la alianza con los sectores oprimidos, con el movimiento campesino, indígena, el movimiento de mujeres y diversidad sexual, porque el derecho al aborto y la igualdad de salarios es una demanda de clase. Porque luchar por el no pago a la deuda externa y la expulsión de las transnacionales es una demanda por la autodeterminación de los pueblos, porque exigir la reconversión de las empresas bajo control obrero, los comités populares para determinar la distribución de precios y alimentos,
los test masivos, que son medidas urgentes e inmediatas ahora, son medidas anticapitalistas. Y cuando los gobiernos nos digan que no hay plata, bueno, hay que sacarle los impuestos a las grandes fortunas, hay que quitarle el presupuesto a los militares y a los policías, y con eso vamos a agarrar y llevar adelante y poner delante nuestras vidas. Pero para lograr esto se necesita una organización revolucionaria para pelear junto a las masas que están saliendo a las calles y que van a salir a las calles en protesta por el hambre que está generando toda esta cuarentena y las medidas de los gobiernos que solo los obligan a agarrar y tomar cuarentenas y con militares en las calles. Bueno, ese es el socialismo por el cual peleamos los trotskistas de la Cuarta Internacional y consideramos, y considero yo particularmente, que la forma de recuperar la idea del socialismo frente a esa ilusión, frente a esos denominados socialismos comunitarios, es actuar. Y actuar es tomar este tipo de medidas políticas, es actuar e intervenir entre los procesos de lucha y todos estos elementos y programas exigencias políticas que también estamos haciendo y que la izquierda diario ha sido un elemento importante para poder masificar y poder denunciar todas estas políticas. Muy completo, compañeros, muy completo. Simplemente recalcar que, bueno, o sea, concluir que en Bolivia y en Venezuela no ha habido socialismo. No hay socialismo si no hay expropiación de los medios de producción, no hay socialismo si no hay centralización del Sistema Nacional de Salud, no hay socialismo si no hay expropiación de la banca, no hay socialismo si no hay derechos plenos para las mujeres, no hay socialismo si no hay derechos plenos para las diversidades sexuales, no hay socialismo si no hay aborto, no hay socialismo si no hay trabajadores tomando las riendas del poder. Entre muchas cosas que podríamos decir. Y bueno, se nos acaba el tiempo, compañeros. Les agradezco infinitamente por su paciencia, por prestarnos de su tiempo. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Los invitamos seguramente la próxima semana a seguir nuestras transmisiones en vivo. Vamos a preparar algunos 2 o 3 temas bastante importantes e interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias, compañeros, compañeras. Hasta luego. Chao, chicos. Suerte. Chao.